tengo una pregunta en cuanto a lo que es ¿cómo eran los criterios del trastorno delirante, ¿no? Que está el del DSM-5 y el CIE-11, ¿no? Eh, a la hora del examen tendremos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando es la presencia de los delirios. En el caso del DSM-5, cuando es más de un mes, o o si no el CIE-11 que es de los 3 meses, por así decirlo. ¿Por cuál de Cuando yo los les, sí, dos? cuando yo les he hecho la tarea, les he presentado los dos, porque son los dos manuales que se utilizan en psiquiatría, pero más que el tiempo, son los síntomas. Por supuesto que debido a que hay cierta diferencia entre una y otra clasificación, cuando se toma el examen se toma en cuenta los síntomas, ¿no? No se les pondría un examen en donde pues el paciente tiene 2 semanas de delirio o que tiene solamente 5 días, ¿no? No, eso no ayudaría en nada. Pero para su tranquilidad, las preguntas que se van a hacer o que suelen hacerse van a estar estructuradas en base a algo que pueda ser entendido, ¿no? Aquí lo nuclear es que presente o no presente, el, el, el núcleo del síntoma es la presencia del delirio. El delirio tiene que estar un buen tiempo, ¿no? Si está poco tiempo, pues no podemos hacer el diagnóstico. Y sería otro tipo de cosa. Un trastorno psicótico breve, o lo que ya les han enseñado también en otras clases. Pero lo puntual es eso, la presencia de delirio. Y si se les hace una pregunta, pues va a estar en ese rango. No va a haber una pregunta trampa en donde esté, pues no sé, pues no sé qué le diría, en 29 días. Hace 29 días que el paciente presenta, tiene la idea de que pues su esposo le está engañando, ¿no? O hace 2 meses y medio el paciente tiene la idea de que pues es dueño de varios bancos, está convencido, no, no tendría ningún sentido que yo pues les haga una pregunta para confundirnos, ¿no? Las preguntas son claras, las preguntas, si es que hay algún paciente va a tener eso, se plantea algún caso de ese tipo, va a ser mayor a 3 meses, ¿no? Para que lo puedan entender. Y por eso, los rangos están ahí. Unos dicen 3 meses, el otro dice un mes, pero no se va a poner entre los dos ni menos de eso, ¿no? Por supuesto, más de eso es obvio de que va a ser, pues, ¿no? Un paciente que ya tiene un año, que tiene 2 años, 3 años, lógicamente que lo que vamos a centrarnos es básicamente en cómo ha ido el cuadro clínico, ¿no? Ese es el punto, doctor. ¿Lo entendió, doctor, o todavía hay duda? No, doctor, todo claro. Miren, aquí hay algo importante, ¿ya? Porque no tengo en mi poder la clase que les han hecho de esquizofrenia. No sé exactamente qué les enseñaron, pero creo entender que hay algunas cosas que no, supongo que porque no las leyeron, bueno, a estas instancias supongo que ya las entendieron mejor, de cómo es una esquizofrenia y cómo es un trastorno bipolar. Me parece que trastorno bipolar no les han enseñado todavía, ¿no? Sí, por favor, coméntenme eso. No, doctor. A ver.
Miren, yo les dije algo importante. Mm, Dentro de las psicosis endógenas, las psicosis psiquiátricas, lo importante es esto, de que están entrando sus amigos. Ya, decir. Lo importante es que haya la pérdida de contacto con la realidad. Y les decía que lo más crucial es que se va a evidenciar la punta del iceberg, mejor dicho, lo que vamos a observar en los pacientes es la presencia de los delirios y o las alucinaciones. Eso de forma bastante simple y operativa es lo que nos va a decir que es una psicosis, cualquiera de los dos o los dos juntos. Entonces la psicosis endógena, la psicosis en psiquiatría principalmente van a ser cuatro grupos. A la cabeza está la esquizofrenia, está el trastorno bipolar. Podríamos decir que entre los dos el trastorno esquizoafectivo y un cuarto punto estaría el trastorno delirante. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer la diferenciación, las distinciones. Ya se les enseñó tres de los cuatro, pero me parece que el bipolar no tanto. Así que grandes rasgos. Primero esto, eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Psicosis es eso, pero el fondo del asunto que hay una pérdida de contacto con la realidad. En el trastorno bipolar, y vamos a poner el bipolar uno, aquí les pongo un gráfico para que entiendan más o menos, no es lo que clásicamente pues ustedes conocen como eh, cambios abruptos del estado de ánimo, en donde una persona en un momento está normal y de repente comienza a llorar, o de estar llorando, ya se tranquiliza, o de estar llorando, y se vuelve pues eufórica. Eso, eso lo vamos a ver, y como ya lo hemos visto también en los seminarios, es más propio de los trastornos de personalidad, ¿no? La inestabilidad emocional, o en términos psicopatológicos más precisos, Porque cuando la tú lo labilidad. peinas aquí, sale diferente. Sí, no, ¿Hola? se ve la marca del tinte. Ajá. ¿Hola? Está la marca del tinte. Es que se ve porque te pinta pues el tinte, el cuero cabelludo. Tienes ¿Hola? pelitos. Pero se ve creo que la marca del tinte. ¿Cuánto has pintado? Aquí, antes de ayer. ¿Doctora? Bueno, no sé qué pasó. Entonces les estaba diciendo de que en el trastorno bipolar no es pues esos cambios abruptos del ánimo. En psicopatología ustedes han visto esa alteración psicopatológica que es la labilidad emocional. Y eso es más característico pues de un trastorno de personalidad, ¿no? El trastorno de personalidad de la cabeza que lleva esa inestabilidad emocional, pues ustedes ya lo saben, que es el trastorno límite de personalidad. Entonces, en el trastorno bipolar no van a haber episodios así abruptos. Este gráfico que ven aquí del trastorno bipolar es en años, ¿no? No es en días, no es en minutos, ni siquiera en semanas, es en meses, es en años. Es la forma en cómo va yendo el trastorno bipolar. Va a tener un episodio maníaco y en otro momento va a presentar un episodio depresivo, puede tener un periodo de eutimia, como pueden observar aquí, y de repente nuevamente un episodio maníaco. Vuelve a la normalidad, tiene ligera disminución del estado de ánimo y puede continuar como una manía. Puede bajar y no tanto bajar a la depresión y así sucesivamente. Entonces, como ven, el trastorno bipolar, porque eso es importante entenderlo para poder hacer la distinción con un trastorno esquizoafectivo, es que son episodios.
Esta es una línea de tiempo consecutiva. Entonces, definitivamente entre un episodio, por ejemplo, maníaco, y un episodio depresivo, puede pasar 1, 2, 3 años. Un paciente maníaco, ustedes lo van a ver en el año 2025 y de repente su episodio depresivo no aparece hasta el 2027. Pocos casos, al menos que ya sea un paciente que, que tiene pues su tiempo de enfermedad, va a ser otros episodios el mismo año. Lo habitual es eso, sí, lo habitual es eso, pero cuando recién un paciente está debutando, no necesariamente los episodios se van a dar en el mismo momento. Conforme va avanzando la enfermedad, los episodios se van acercando. Cosa distinta, pues, es el trastorno bipolar tipo 2, pero no quiero complicar las cosas, simplemente que tengan en cuenta que un trastorno bipolar que se caracteriza porque tiene episodios quiere decir pues que tiene un inicio, que tiene una finalización, tiene episodios maníacos y tiene episodios depresivos. Eso es lo que caracteriza el trastorno bipolar. Estos episodios no son consecutivos, no suelen ser consecutivos, sino que hay un espacio entre los dos. Generalmente años, en algunos casos meses, y conforme va avanzando la enfermedad, pueden presentarse más episodios en un solo año. Pacientes que ya tienen pues por lo menos unos 5 o 10 años, es posible que en un mismo año puedan tener dos o hasta tres episodios, y en casos más severos, hasta 4 episodios, que es lo que se llama ciclaje rápido. Y en ese año pueden tener 4 episodios de un solo polo, o sea, pueden ser 4 episodios maníacos. No siempre, no siempre van a ser hacia el polo opuesto, que esa es otra consideración para tomar en cuenta. Es decir, un paciente puede tener durante un año solo episodios maníacos, puede tener 2 episodios maníacos, 3 episodios maníacos, o puede tener 3 episodios depresivos. Pero si ya tuvo un episodio maníaco en otro momento en su vida, ya es trastorno bipolar. La distinción con la depresión unipolar es que, pues, el trastorno bipolar tiene el episodio maníaco, ¿ok? Entonces, no quiero avanzar, quiero saber si entendieron ese punto. ¿Lo entendieron o no? Por favor, díganme. Sí, doctor. Entonces, el trastorno bipolar es un trastorno que se va a caracterizar porque es episódico. Es decir, que va a tener momentos de eutimia, momentos en que no va a tener síntomas, sobre todo cuando está comenzando. Cuando ya tiene muchos años, 10 años para adelante, es ahí donde de repente, pues, los periodos de normalidad, de eutimia, son más cortos, ¿no? Ya no van a ser años, pueden ser meses, o los que tienen ciclaje rápido hasta semanas o días. Ya lo van a ver, me parece, en esta última parte de las teorías. Pero esto lo digo para que comprendan lo que es el trastorno esquizoafectivo, porque en el trastorno esquizoafectivo hay una forma en que pues se van a presentar episodios. Entonces, el trastorno bipolar, para decir que hay un trastorno bipolar y en especial el tipo 1, tienen que haber episodios maníacos y tienen que haber episodios depresivos. Como podrán entender aquí que les estoy presentando este gráfico, para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar vamos a tener que ver al paciente de forma longitudinal, porque si el paciente nos debuta o nos viene por primera vez con un episodio depresivo, podemos decir que simplemente es una depresión. Pero si nosotros le preguntamos, averiguamos, indagamos, es posible que haya tenido un episodio maníaco. Y si pues no ha sido así, porque de repente es un adolescente o de repente es un adulto de 21 años, 22 años, pues tendremos que esperar y tendremos que
hacerle indagación. Es por eso que muchas depresiones que aparecen, que debutan, y no necesariamente vamos a distinguir si se trata de una depresión unipolar o es una depresión de un trastorno bipolar. Y es ahí que cumple una función importante el seguimiento longitudinal, que es lo que les digo que se tiene que hacer también en el trastorno esquizoafectivo. Y el trastorno esquizoafectivo, pues, tiene una de las formas, uno de los tipos es el trastorno esquizoafectivo bipolar. Y bipolar porque justamente tiene esto, tiene las dos fases. En el trastorno esquizoafectivo bipolar van a haber episodios maníacos o van a haber episodios depresivos. Sin embargo, estos van a estar a la par con los síntomas psicóticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un paciente con trastorno bipolar, entendemos que pues el trastorno bipolar es un trastorno que pues compromete principalmente la afectividad, pero los pacientes que tienen trastorno bipolar en algún momento, ya sea en un episodio maníaco, ya sea en un episodio depresivo, van en algún momento a tener, pueden tener en algún momento episodios psicóticos. Un paciente con trastorno bipolar puede venir con una manía, con el ánimo muy elevado, hablar muy rápido, tener una conducta acelerada, estar muy irritable y conforme va aumentando la severidad de los síntomas, puede aparecer la psicosis, principalmente en forma de delirio. Este paciente maníaco puede tener ideas de grandeza. Este paciente maníaco puede tener ideas, pues, de que es el mejor, de que tiene un talento, de que, pues, ha nacido con algo que es diferente a los demás, que lo hace diferente a los demás. Y eso es algo que se va instalando, ¿no? Como también el paciente que tiene episodio depresivo, en un momento, conforme va pasando la enfermedad y la depresión va incrementando su severidad, puede presentar síntomas psicóticos, ¿ok? Eso para que hagamos la diferencia. No sé si aquí lo puedo. Sí, sí se puede. Entonces, en un trastorno bipolar, pues el episodio ya sea maníaco o ya sea depresivo, en un momento dado, conforme va avanzando, puede llegar a la psicosis. La psicosis se puede presentar, pero esta psicosis mayormente va a ser de la temática de cómo se encuentra ese episodio. Les decía que en una manía la psicosis puede ser pues con delirios de grandeza y en una depresión la temática de la psicosis puede ser una idea delirante de minusvalía. No sirvo, soy un fracaso, soy un inútil y tiene la convicción de que es un inútil, ¿no? Como ven, la psicosis no es algo que va a aparecer inmediatamente, sino que se va a ir instaurando. Ese es en el caso del trastorno bipolar. Y estos episodios van alternándose, no van juntos, se alternan, ¿ok? Pero los dos juntos, estos episodios en el curso de la enfermedad es lo que hacen pues el trastorno bipolar. Eso es lo que nos hace el trastorno bipolar. Y, y entonces cuando nosotros vemos otras
otros puntos, vamos a cambiarlo. Cuando vemos, por ejemplo, una esquizofrenia, vamos a borrar esto. Entonces sí me entendieron en trastorno bipolar, ¿no? La psicosis es posible que se presente, pero de forma gradual, no es algo que se va a presentar inmediatamente. En la esquizofrenia es otra cosa. Como pueden ver el gráfico, en la esquizofrenia es algo. Otro punto, en el trastorno bipolar suele aparecer, lo estoy diciendo en grandes rasgos, ¿ya? Para que por favor tampoco confundamos las cosas. El trastorno bipolar suele aparecer entre los 20 y 30 años, pero hay también casos en que aparece en la adolescencia, es posible, y generalmente son los pacientes que tienen depresión bipolar y pertenecen al trastorno bipolar tipo 2. Pero bueno, no quiero extenderme, sí, pero generalmente la tendencia, y este es el promedio porque la prevalencia y la epidemiología se basa en tendencias, siempre pueden haber eh, valores extremos, es generalmente que se presenta entre los 20 y 30 años. No obstante, aquí tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene el dato de que se presenta a una menor edad. Mayormente se va a presentar en el adolescente, entre los 15 y 25 años, podríamos decir, más temprano. Y la esquizofrenia pues tiene todos esos síntomas que ustedes ya conocen, ¿no? Y que ya les han enseñado. Pero repasando y que les expliqué, tiene los síntomas positivos, tiene los síntomas negativos y tiene la desorganización conductual, desorganización de la conducta. Estos síntomas pueden ir alternándose, no necesariamente van a aparecer al mismo tiempo, pero pueden ir alternándose. Y como ven aquí en el gráfico, tiene una fase prodrómica. Prodrómica son las fases iniciales, ¿no? Digamos que a los 14, 15 años, 16, cuando recién está apareciendo la enfermedad. Y después ya se da la fase psicótica. Y esa fase psicótica, decíamos en principio que la psicosis es la presencia de delirios y o alucinaciones. Y estos delirios y o alucinaciones, pues, en la esquizofrenia es lo que llamamos síntomas positivos. ¿Mm? Entonces, si hablamos de síntomas positivos, tenemos delirios y tenemos a las famosas alucinaciones, ¿no? Las alucinaciones. Entonces, los delirios y las alucinaciones es lo que más conocemos en una psicosis y lo que más vamos a observar en un paciente que tiene esquizofrenia. ¿Ok? Y los síntomas negativos de la esquizofrenia, pues ustedes ya los conocen, ¿no? Retraimiento, no quiere hablar, se aísla y está desmotivado, pero, pero estos síntomas negativos no son tan prominentes o en todo caso, al ser estos más aparatosos, van a predominar y van a acaparar y van a solapar a estos síntomas negativos.
pero de hecho cuando nosotros tratamos al paciente con los antipsicóticos, estos síntomas positivos van disminuyendo y van apareciendo los síntomas negativos. Entonces, en resumen, una esquizofrenia tiene estas tres posibilidades y la desorganización conductual, pues, que es tanto en el pensamiento, que es tanto en la forma en que se conduce, cómo actúa, tiene un pensamiento desorganizado, que en psicopatología ustedes ya lo vieron, eh, asociaciones laxas, hay una alteración en la sintaxis, hay una alteración en la semántica, no hay un orden en cómo procesan o verbalizan pues su discurso, o hay una alteración en su conducta, se desnudan, hacen sus necesidades en cualquier lugar, se comportan de una forma desorganizada. Y les decía, entonces los tres pueden estar presentes, alternándose de forma consecutiva, pero lo importante es que la esquizofrenia, cuando ya aparece, se instala y es para siempre. Cosa distinta del trastorno bipolar que lo veíamos anteriormente, que no es así. En el trastorno bipolar tiene periodos de eutimia. En la esquizofrenia no. La esquizofrenia, una vez que se instala, es irreversible, solo que los medicamentos nos pueden ayudar a que el paciente retrase, digamos, su deterioro, que esa es justamente una de las cosas que nos van a permitir la distinción. El deterioro en la esquizofrenia es progresivo. El paciente con trastorno bipolar puede tener episodios y después de los episodios está normal, como cualquier persona. No exactamente así, pero tampoco quiero complicarles la vida. Y el otro el otro caso es de los pacientes con trastorno delirante, que por aquí me preguntaba su compañero. Em, Están viendo ustedes cómo hay una correlación y quiero que entiendan eso porque esto es muy importante para poder hacer las distinciones. Mientras en un trastorno bipolar la edad de inicio generalmente es entre los 20 y 30 años, en una esquizofrenia antes, entre los 15 y 25 años, como ven aquí, el trastorno delirante es entre los 35 y 45 años, es un poco más arriba, diríamos los cuarentones, alrededor de los 40 años, un poco antes de los 40 años. Pero, como le decía también a su compañero, lo característico aquí es la presencia del delirio. Nuevamente tenemos aquí en el paciente con trastorno delirante síntomas psicóticos. Sí hay síntomas psicóticos, pero de estos síntomas psicóticos, ¿qué es lo que va a predominar? Lo que va a predominar es la presencia de ¿qué? El delirio. El delirio es lo que va a caracterizar el cuadro. Un delirio. En la esquizofrenia no solamente hay delirio. En la esquizofrenia, dentro de esos síntomas positivos, existen también las alucinaciones, pero también tiene síntomas negativos y también tiene desorganización conductual. Y otra cosa importante les decía que en la esquizofrenia hay un deterioro gradual. En el paciente con trastorno delirante no es así. El paciente con trastorno delirante empieza un poco más tarde los síntomas, su característica es el delirio y es posible, como por aquí lo pueden observar, que se presenten alucinaciones. Pero una cosa importante aquí es que estas alucinaciones son no prominentes. En el curso de la enfermedad del trastorno delirante sí se pueden presentar esas alucinaciones, pero no es lo prominente. Si se presentan, son transitorias. Si se presentan,
están relacionadas con la temática del delirio. Por ejemplo, ¿no? Eh, el paciente que pues tiene un delirio erotomaníaco. Les ponía yo un ejemplo en la clase, ¿no? De que se enamoró, que esto es un caso real, ¿no? Un paciente se siente, bueno, más que siente, cree, tiene la creencia delirante, pues que ciertas periodistas, Mavila Huertas, me parece que fue una de ellas, y otra este, periodista, y pues estaba enamorado de él. Y hizo y ese delirio lo fue basando en una, en dos, en tres, en cuatro o cinco sustentos que se van progresivamente sistematizando, que esa es justamente la otra importancia, que se van estructurando. Obviamente que los delirios no son aquí una de las cosas que caracteriza también el trastorno delirante, es que esos delirios no son, no tienen una desorganización. En la esquizofrenia, el delirio, pues les decía, pueden tener una creencia de, pues que yo, a ver, ¿qué les dice el paciente? Mi mamá me quiere matar. ¿Y por qué te quiere matar? Me quiere matar porque sí, porque estoy seguro que me quiere matar. Ah, pero ¿cuál es la razón? Porque me miro feo. Bueno, ya, pero ¿y qué más? Y porque no me hizo caso. ¿Y qué más? No te responde. Pero en el paciente con trastorno delirante, y seguimos con este ejemplo que les digo, de este paciente que tiene trastorno delirante y acosa a periodistas, él comienza a sistematizar. Él comienza a estructurar. Él tiene la idea de que tal periodista está enamorado de él porque en algún momento durante su narración en las noticias quizás mencionó un nombre, Juan, y este sujeto se llamaba Juan. Ah, me está nombrando a mí. Y como lo ve todos los días, otro día vuelve a decir Juan. Ah, entonces está hablando sobre mí. Entonces, cada vez que ve a esta periodista, que le escucha, que lo que observa en los noticieros, va estructurando y va sistematizando y va encapsulando pues este delirio. Pero este delirio va a tener hasta cierto punto un sentido. En el paciente que tiene un delirio esquizofrénico, que creen pues que le quieren hacer daño, que lo quieren matar, que lo quieren envenenar, puede decir, mi mamá me quiere matar porque pues los extraterrestres se lo han dicho y porque hay un demonio que sale de ella y el demonio me quiere matar. Y pues también hay un brujo que sale de un avión y me quiere hacer daño. Y pues ese delirio ya no tiene incluso lógica, pero este paciente que tiene un trastorno delirante, el paciente que tiene un trastorno delirante va a tener un sustento y hasta cierto punto va a ser entendible, comprensible. Y la alucinación podría pasar, podría suceder, podría decir, por ejemplo, de que la tal periodista está hablando de él y que ha escuchado la voz de la periodista que le dice que lo quiere. Pero esto no implica necesariamente, pues, eh, de que sea algo frecuente, sino por el contrario, suelen ser transitorios y lo que más predomina va a ser el delirio. ¿Ok? Eso es, digamos, lo que va a distinguir a la esquizofrenia del trastorno delirante. Puede presentarse, pero no es lo más importante. Y pues, por ejemplo, ¿no? Aquí les pongo alucinaciones olfatorias porque hay algunos delirios en donde la persona cree que huele mal. Aquí está justamente un gráfico.
una persona puede pensar de que tiene mal aliento o que simplemente expide mal olor de alguna parte de su cuerpo y está convencida de que es así. Y entonces la alucinación que tendría sería justamente una alucinación olfatoria. O sea, realmente esta persona va al médico y no huele mal. O bueno, lo que normalmente puede oler cualquier persona, pues no, si no se baña, si no se asea, pero no, pues es un olor espantoso. Y se hace todos los exámenes correspondientes, pues si no hay nada, pero la persona está convencida que es así. Y en una persona, por ejemplo, pues que cree que le está engañando, por ejemplo, puede escuchar voces, pues, que su pareja, pues, de repente está con otra persona, ¿no? Entonces, la alucinación se relaciona con el delirio. En la esquizofrenia, mayormente puede relacionarse, pero, y ahí está la diferencia, que la alucinación va a estar a la par con el delirio. No es que aparece por momentos, no es que es intermitente. La alucinación y el delirio van de la mano. De hecho, podría decir que mayormente el esquizofrénico va a presentar alucinaciones, va a estar escuchando esas voces. Generalmente son alucinaciones auditivas y no es así como sucede en el trastorno delirante, ¿no? Y estas son las diferentes formas, ¿no? del trastorno delirante. Entonces, eso es lo que va a ser la distinción. Su compañero estaba preguntando respecto al tiempo, me parece, a ver, sí, aquí está. En el CIE 11 nos dice que tiene que estar al menos 3 meses, pero en el DSM-5 nos dice que tiene que tener al menos un mes. Es una cuestión que cada uno tiene, ¿no? Que cada manual tiene, pero lo importante aquí no es tanto el tiempo, sino la presencia del delirio. Y, y si bien es cierto, algunas cosas se son bastante similares, quizás lo más importante que los diferencia, pues, es ese tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que mientras el DSM-5, dicho de otra forma, va a abarcar mayor número de pacientes, ¿no? Porque con un mes ya es suficiente para poder hacer el diagnóstico. Pero en el caso del paciente, en el CIE-11, el paciente tiene que tener 3 meses con ese niño. Y pues le decía, si se les plantea un caso clínico, pues no va a ser un paciente que está entre 1 y 3 meses, no va a ser un paciente que tiene más de 3 meses para que no tengan inconvenientes. Y bueno, te escucho, doctora, dígame. Doctor, una consulta. En caso de la esquizofrenia, ¿por qué la catotonía es un signo positivo? Muy buena pregunta, doctora, muy buena pregunta. Eso es respecto al CIE 10. En el DSM-5, no sé cómo les han enseñado. En el DSM-5 ya no se considera como un criterio, porque no todos los pacientes con esquizofrenia van a tener catatonía. Se coloca como un especificador, porque antes se pensaba que la catatonía era algo característico de la esquizofrenia, pero luego se pudo entender con el seguimiento de todos los pacientes que la catatonía podía aparecer en otros trastornos mentales. Es una característica transversal a muchos trastornos mentales. Una esquizofrenia puede tener catatonía, un trastorno bipolar puede tener catatonía, hasta una depresión puede tener catatonía. Entonces, y dentro de lo que es el CIE-10,
el CIE 11 me parece que también, consideran que es un síntoma positivo, sí, pero nosotros lo que vamos a hacer es considerar lo que es más frecuente. Y los síntomas catatónicos, sinceramente, doctora, no son algo frecuente dentro de lo que podemos observar. Yo que estoy en un hospital psiquiátrico, llevo 9 años en el Hospital Arco Herrera y la verdad que solo he visto 3 casos de catatonía. Uno en una esquizofrenia, otro en un trastorno bipolar y otro en un trastorno esquizoafectivo, para mi suerte, ¿no? No todos han tenido esa suerte, pero a mí sí me ha tocado ver. Y entonces, eso es dependiente. No es algo que se vaya a presentar, lo ponen porque esa es una posibilidad, es un ingrediente más. Pero si usted se quiere quedar con algo, la idea es que los síntomas positivos principalmente que se van a presentar son el delirio y la alucinación. Y yo pongo aparte la desorganización conductual, algunas literaturas lo consideran también como un síntoma positivo. Eso es, digamos, lo más crucial. Pero sí, los síntomas catatónicos también los consideran dentro del SIDA. ¿Se entendió, doctora? Sí, doctor, o sea, por ejemplo, si en un caso clínico viene paciente con flexibilidad seria, mutismo, entonces sería una esquizofrenia tipo 1. Esquizofrenia tipo 1. Digo, una esquizofrenia con síntomas positivos. Ah, lo que pasa es que usted ha dicho algo interesante, porque esta clasificación es una posibilidad, pero no sé si le han enseñado eso. Esta clasificación la realiza otros autores. Hace una clasificación incluso de esquizofrenia con predominio de síntomas positivos, con predominio de síntomas negativos. Pero no quiero complicar las cosas y no nos compliquemos las cosas. Eh, no creo, yo dudo mucho que se haga una pregunta solo con síntomas catatónicos, porque vuelvo a repetir, la catatonía es algo transversal, se puede presentar en otros trastornos mentales, no es patognomónico, dicho de otra forma, de la esquizofrenia. Si les van a hacer una pregunta de esquizofrenia, está relacionados con sus síntomas más importantes, los más frecuentes. Es igual que cuando ustedes pues van a hacer una exploración en un paciente que tiene pues una presunción de una apendicitis, ¿no? El doctor empieza pues en hipocondrio derecho, pero también puede aparecer en, en mesogastrio, pues puede debutar con el dolor en mesogastrio o puede aparecer el dolor pues epigástrico. Y sabemos que un dolor epigástrico es más de una gastritis o algo relacionado al estómago. Pero lo más frecuente es que aparezca pues en hipocondrio derecho y vaya migrándolo. Pero pueden haber algunas posibilidades en que no aparece en hipocondrio derecho, sino que es en, en epigastrio o en mesogastrio. Entonces, en el caso de la esquizofrenia, podría aparecer, sí, pero no es lo más importante y no es lo más frecuente. O sea, si a mí me pusieran un caso clínico de un paciente con síntomas catatónicos como flexibilidad seria, mutismo, automatismos, o agitación, y, o no sé, los fenómenos de eco, o sea, yo no voy a decir que es una esquizofrenia, porque esa catatonía se puede presentar en otros trastornos. Y pues no sería un sinsentido hacer una pregunta de esa forma, ¿ok? Usted quédese con lo que les estoy diciendo. Presencia de síntomas positivos, negativos o desorganización de la conducta. O, porque los tres se pueden alternar, pero lo que más va a presentar el paciente son los síntomas positivos, dentro de ellos las alucinaciones o los delirios, que generalmente van a la par o pueden ir predominando dependiendo cómo va el curso de la enfermedad. ¿Ok? ¿Ahí entendió, doctora? Sí, doctor.
Doctor, y en caso de trastorno esquizoafectivo, eh, bueno, ¿cómo sería un caso clínico? Es que me confunde entre trastorno esquizoafectivo porque luego de un periodo de Sí, esquizofrenia, también hay un periodo en que el paciente por se eso, siente mal. sí. Ujú. A ver, déjenme, creo que eso lo tengo mejor aquí. No se preocupe, pero justamente quería hacer este preámbulo para que ustedes puedan entender. Parece que este es. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver lo que he puesto? Me comentan, por favor. ¿Se puede ver o no? Sí, doctor, sí se ve. Ya miren, miren. Aquí está el punto, ya para que me puedan entender. Vamos a reducirlo. A ver, yo sé que esto quizás ha sido un poco difícil de entender porque no tenían este preámbulo y yo pensé que ya les habían hecho la clase de trastorno bipolar y es necesario que tengan cierto conocimiento de trastorno bipolar para entender trastorno esquizoafectivo. Como ven aquí, como ven aquí, el trastorno esquizoafectivo, lo clásico que está señalado en el DSM-5 es el concurrente, como ven aquí. Entonces, en el concurrente, ¿qué nos dice? Que tiene que haber un episodio esquizofrénico y a la vez tiene que haber un episodio afectivo. Pero ¿qué hemos dicho sobre los episodios afectivos? A ver, ¿dónde está? Ahí. Perdón, ahora sí. Hemos dicho que los episodios afectivos pueden ser dos. ¿Cuáles son esos dos? Uy, ¿qué pasó? Ah, y ahora sí. Pueden ser dos. Un episodio depresivo o un episodio maníaco. Está arriba, ¿no? Pero lo volvemos a poner. Entonces, el paciente con trastorno esquizoafectivo tiene la confluencia. Al mismo tiempo, va a presentar un episodio esquizofrénico. Ya hemos visto qué es la esquizofrenia, ¿no? Ya hemos visto que la esquizofrenia tiene síntomas positivos, síntomas negativos y tiene desorganización conductual. Entonces, cualquiera de estos tres, los tres, pero principalmente los síntomas positivos, son los que vamos a ver. Entonces, en el trastorno esquizoafectivo van a confluir síntomas psicóticos, alucinaciones o delirios, más un episodio depresivo. Puede haber un episodio depresivo, pero también puede ser un episodio maníaco, ¿ok? Entonces, en el trastorno esquizoafectivo tienen que estar los dos.
En la esquizofrenia era solo psicosis, con sus diferentes formas de expresión, pero lo predominante, lo más predominante en la esquizofrenia son los síntomas psicóticos, obviamente, ¿no? La del delirio y la alucinación. En el episodio, en el trastorno esquizoafectivo, perdón, va a haber la confluencia de los síntomas psicóticos y de los síntomas afectivos, porque los síntomas afectivos se van a presentar como un episodio maníaco o como un episodio depresivo. Entonces, el paciente puede tener un episodio esquizofrénico con estos síntomas positivos, se le dice episodio esquizofrénico, algunos libros lo denominan un episodio esquizomorfo, porque se parece a la esquizofrenia, pero no es específicamente esquizofrenia, vamos a llamarlo así mejor, episodio esquizomorfo, más un episodio del ánimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos esto, episodio esquizofrénico más manía, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a ser un trastorno, un trastorno esquizoafectivo, esquizomaníaco. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa si en lugar de una manía, el paciente pues tiene una depresión? Ya no va a ser lo que dijimos, sino va a ser un trastorno esquizoafectivo depresivo, ¿no? Es decir, va a ser un trastorno esquizodepresivo. Y el anterior era un trastorno esquizomaníaco, ¿ok? Según DSM-5, las posibilidades son esas. Cuando hay un episodio maníaco, implica, pues, como en el trastorno bipolar, que también en algún momento el paciente, el sujeto, tenga un episodio depresivo. Es por eso que el DSM-5 a esto lo llama trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizo, caramba, a ver, trastorno esquizoafectivo bipolar, ¿ok? Pero hay hay la posibilidad de que haya episodios esquizomorfos o síntomas psicóticos con solo episodios depresivos y nada más. No hay episodio maníaco, solamente episodio depresivo. Y este es pues el trastorno esquizodepresivo, ¿no? Trastorno esquizodepresivo, como pueden ver aquí. Ese es el trastorno esquizomaníaco. Pero este trastorno esquizomaníaco puede tener en algún momento la depresión y es el trastorno esquizoafectivo bipolar. Por eso es que el DSM-5 nos dice que hay un trastorno esquizoafectivo bipolar y un trastorno esquizoafectivo depresivo. Y punto. El DCM-5 y el CIE-10 nos hablan solamente de un enfoque en un cierto momento, acepta solamente la confluencia de una sola forma, ¿ok? Entonces, una fotografía del paciente que viene con los dos síntomas, que tiene los dos síntomas al mismo tiempo, es lo que va a llamar el DCM y el CIE trastorno esquizoafectivo. Pero una cosa para tomar en cuenta es que, y nos quedamos solamente con este tipo concurrente, porque están concurriendo los dos episodios, es que en este trastorno esquizoafectivo, una de las características es también que se va a presentar alrededor de los 20 años para adelante. Y no es igual como en la esquizofrenia que aparece entre los 15, 20, 15, 25. No es como el trastorno bipolar que aparece más bien entre los 20 y 30.
Este aparece a los 20, 21 y suele ser más frecuente en mujeres. Entonces, como ven, aquí para que no se confundan, el trastorno esquizoafectivo tiene estas dos posibilidades y eso es básicamente lo que nos enseña el DCM-5. Pero yo les decía de que hay otra forma, que es esta, que es la forma secuencial. Y la forma secuencial, de hecho, es la más frecuente. Por eso les pongo, en el 2023 el paciente tuvo un episodio esquizofrénico, es decir, el paciente vino contigo y en el 2023 le hicimos el diagnóstico de esquizofrenia. Cumplió los síntomas positivos, los síntomas negativos, incluso tuvo desorganización conductual y se diagnosticó como esquizofrenia. Se le da el tratamiento correspondiente, pero después viene nuevamente en el 2025 y en el 2025 ya no tiene esquizofrenia, sino tiene una manía. Entonces ahí nos crea una confusión. ¿Fue un mal diagnóstico el anterior? No, no fue un mal diagnóstico, porque de hecho leemos la historia, hablamos con el médico que lo vio en el 2023 y pues el paciente tenía todos los síntomas de una esquizofrenia, pero ahora 2025 tiene todos los síntomas de una manía. De hecho, solo es afectivo, no tiene síntomas psicóticos. Y esto es lo que la literatura y los estudios que se han hecho al respecto es lo que llaman el trastorno esquizoafectivo variante secuencial. Porque es polimorfo. Polimorfo significa que tiene varias fases a lo largo del tiempo, alternándose entre lo psicótico y entre lo afectivo. En este concurrente siempre confluyen, siempre están los dos al mismo tiempo. Por eso, yo les ponía aquí en esta siguiente diapositiva que en el trastorno esquizoafectivo vamos a tener episodio esquizofrénico, episodio maníaco, episodio depresivo, episodio esquizomaníaco, episodio esquizodepresivo. Porque viéndolo de forma longitudinal, estos pacientes pueden tener episodios esquizoafectivos, lo que habíamos visto anteriormente, esquizomaníaco, esquizodepresivo, es un trastorno esquizoafectivo. Pero en general, lo más frecuente que se presente, la forma de presentación más frecuente, aquí, y aquí hablan del trastorno esquizoafectivo secuencial, como lo hemos visto anteriormente, el secuencial, es que debute con síntomas psicóticos, ¿ok? El que debute con síntomas psicóticos implica pues que el paciente tuvo un episodio esquizofrénico o esquizomorfo y después ya hizo los síntomas afectivos. Esta forma esquizodepresiva o esquizomaníaca es la única que nos dice que existe el DSM-5. No trata de evitar de hablar de otras formas, pero ya les dije que sí es posible que existan otras formas. Entonces, cuando hay un episodio esquizodepresivo, aquí se explica mejor, en el DSM-5 nos dicen esto, por ejemplo, ¿no? En el episodio esquizodepresivo,
En la variante concurrente pueden haber el debut con síntomas psicóticos que duran 2 meses. Después se hace más predominante los síntomas depresivos, pero siguen existiendo los síntomas psicóticos, solo que lo depresivo, digamos, solapa un poco a lo psicótico, o lo psicótico se va atenuando, y conforme va pasando el tiempo, al mes, el episodio afectivo también se va diluyendo y quedan los síntomas psicóticos residuales. Todo esto sería un trastorno esquizodepresivo. Esto es un trastorno esquizoafectivo, con un episodio esquizodepresivo. Pero para el DSM esa es la única posibilidad, o esquizodepresivo o esquizomaníaco. Los dos confluyeron. Como pueden ver, los síntomas psicóticos estuvieron antes, después estuvo los síntomas psicóticos con el episodio depresivo a la vez, y después solo los síntomas psicóticos. Pero también cabe la posibilidad de que en este tipo de presentación, primero aparezcan un episodio depresivo, luego los síntomas psicóticos y después solo quedan los síntomas depresivos. Esto también es un trastorno esquizoafectivo. Esto también es un trastorno esquizoafectivo, porque en el momento que nosotros estamos atendiendo al paciente, que es, pues, supongamos, vamos a poner tiempo, ¿ya? Supongamos que lo hemos visto en el mes de enero del 2025. El paciente en enero del 2025 nos vino con síntomas depresivos. Entonces, si nos vino con síntomas depresivos, pues nosotros decimos es una depresión. Aquí no hay nada más que decir. Pero si nos quedamos solamente con eso, pues lo dejamos al aire. Y no, obviamente que eso no va a ser un trastorno esquizoafectivo. Por eso les digo que se tiene que tener una mirada longitudinal. Viene a emergencia por síntomas depresivos, pero aparece en el mes de abril con síntomas psicóticos. Y estos síntomas psicóticos se hacen prominentes sin que los síntomas depresivos hayan desaparecido. ¿Entienden? Entonces, aquí en el mes de abril, mayo y junio, tiene síntomas psicóticos, tiene síntomas depresivos, entonces ya es un trastorno esquizoafectivo. Habíamos dicho que una depresión, la que siempre hemos conocido, en algún momento de su curso puede hacer una psicosis, y que esa psicosis pueden ser generalmente ideas o delirios de inutilidad y minusvalía, no sirvo nada, no soy nadie. Pero ¿qué nos dice el DSM-5 para hacer la distinción? Que estos síntomas psicóticos en el paciente que tiene una depresión no deben durar más de 2 meses. Porque si duran más de 2 meses, ya tendríamos que dudar. Y de hecho es así. Un paciente que tiene una depresión y hace síntomas psicóticos con delirios de minusvalía, delirios de inutilidad, en algún momento esto ya va diluyéndose y lo depresivo está ahí. Lo psicótico no va a ser lo predominante, justamente porque es una depresión, ya sea unipolar o bipolar. Entonces, si aparecen los síntomas psicóticos, van a ser menores a 2 meses, ¿ok?
menores a 2 meses. Pero en el paciente que comienza con una depresión o síntomas depresivos y presenta la psicosis y estos síntomas psicóticos se prolongan más de 2 meses, bueno, las cosas ya cambian. Ahí ya podríamos considerar que estamos frente a otra cosa. Y de hecho, para que sea un trastorno esquizoafectivo, pues lo psicótico tiene que ser predominante. Si estos síntomas psicóticos pasan los 2 meses, 3 meses y se hacen más fuertes, como lo dice la definición del trastorno esquizoafectivo, ya estamos hablando, pues, perdonen, si me había equivocado con el tiempo, es 2 semanas, es solamente 2 semanas, disculpe. Pero lo importante es eso, por favor, vamos a regresar al anterior. El paciente ya ha tenido más de 2 semanas de síntomas psicóticos, ya consideramos que este paciente puede tener un trastorno esquizoafectivo. Si es menor tiempo, estamos hablando de un paciente que tiene una depresión. Y lo predominante va a ser lo afectivo, ¿ok? Y quizás lo más importante es pues el deterioro que tienen estos pacientes. El deterioro que van a presentar es notable en el caso de los pacientes esquizofrénicos, relativo en el trastorno esquizoafectivo y no tan prominente. Sí va a haber cierto deterioro, pero no tan grande en el caso de los pacientes con trastorno bipolar. Y esta es la comparación entre el DSM-5 y el CIE-11. Los síntomas psicóticos a los cuales, a los cuales también se les agregan los síntomas afectivos, depresivos, maníacos o mixtos, también nos hablan. Entonces, esta confluencia es lo que nos dice que es un trastorno esquizoafectivo. Entonces, pues chicos, esto es lo que quería explicarles. Esto es el resumen y después ya vienen los tratamientos. Que en el caso del trastorno esquizoafectivo se realiza un tratamiento por fases. Si el tratamiento es con estas tres posibilidades: antipsicóticos, estabilizadores o antidepresivos, cualquiera de las tres, dependiendo de qué es lo que estamos hablando. Si el paciente tiene predominio de síntomas psicóticos, nosotros vamos a utilizar antipsicóticos. Si el paciente tiene predominio de síntomas afectivos, vamos a utilizar, vamos a ver qué tipo de trastorno es. El episodio en el trastorno esquizoafectivo es. Si es tipo bipolar, esto, y en el depresivo, esto. Pero recuerden que esto es el tratamiento de la fase aguda, porque todo tratamiento en psiquiatría tiene una fase aguda y tiene una fase de mantenimiento. La fase aguda es cuando el paciente pues está con todos los síntomas activos y muy, muy evidentes, ¿ok?
Y si el paciente es bipolar, ya dijimos cómo es el trastorno esquizoafectivo tipo bipolar, que tiene principalmente episodios maníacos, vamos a utilizar estabilizadores más antipsicóticos. Pero es un trastorno esquizoafectivo tipo depresivo, vamos a utilizar antipsicóticos más antidepresivos. Yo les había dicho que en el trastorno bipolar nosotros utilizamos generalmente antipsicóticos cuando viene el paciente en un episodio maníaco, eso es lo que vamos a utilizar, pero no se va a prolongar más de 6 meses porque no hay beneficios mayor de 6 meses. Y las guías de práctica clínica ahí son un poco, difieren entre una y otra, pero lo usual es que el paciente que tiene trastorno bipolar, hablamos solo de trastorno bipolar, no de trastorno esquizoafectivo, es que si hay un episodio maníaco, se trata el episodio maníaco con el antipsicótico, generalmente de segunda generación, o en algunos casos también se puede agregar un estabilizador, pero el hecho es que superado los 6 meses, eso sí es clave, el paciente solo se va a quedar con el estabilizador y ya pasamos a la fase de mantenimiento. Por eso les decía, el tratamiento, perdón, tiene principalmente dos fases, las fases agudas y las fases de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento, el que va a sostenerse persistentemente en el trastorno bipolar, es el estabilizador del ánimo. ¿Y cuáles son los estabilizadores del ánimo? El litio, la carbamazepina y el valproato. En el paciente con trastorno esquizoafectivo, vamos a utilizar en el mantenimiento estabilizadores y antipsicóticos. Pero eso va a depender de qué tipo estamos hablando. Por eso que sí es importante que nosotros sepamos a qué tipo de trastorno esquizoafectivo, de qué tipo de trastorno esquizoafectivo estamos conversando, estamos hablando. Porque en el tipo depresivo, si bien es cierto, utilizamos antipsicóticos y antidepresivos, en la etapa de mantenimiento no necesariamente vamos a utilizar los estabilizadores. El hecho es que eso va a depender, reitero, de qué tipo de trastorno esquizoafectivo estamos hablando. Y si aquí les pongo que el mantenimiento es principalmente estabilizadores más antipsicóticos, es porque es mucho más frecuente las presentaciones de trastorno esquizoafectivo, bipolar o incluso las que tienen predominio de síntomas psicóticos. Ahora, este tratamiento que les estoy hablando es para el trastorno esquizoafectivo que tiene variantes concurrentes. El que tiene variantes secuenciales, que es otra cosa, eh, no hay muchos estudios al respecto, pero ese es el punto. Entonces, en el tratamiento podemos utilizar cualquiera de las tres posibilidades dependiendo de qué episodio es el que estamos observando y qué es lo que está predominando, ¿ok? Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Creo que Doctor, sí, sí, sí. una consulta. Eh, Cuando usted dio la clase, habló sobre lo más frecuente, que era en el debut, que era mayor un episodio psicótico y esquizomaníaco o depresivo, pero cuando habla sobre, en general, usted menciona que el más frecuente es tipo o sea, depresivo y, y con rasgos de esquizofrenia o esquizoide. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Si es que nos pregunta algo así parecido, o sea, ¿cuál es lo más frecuente
A ver, sí, buen punto. Como les había mencionado hace unos minutos, cuando yo hablo de esta forma de presentación, es del trastorno esquizoafectivo, la variante secuencial, ¿ok? Eh, Porque el debut de un episodio psicótico, les decía, episodio esquizofrénico, no es algo que va a ser aceptado por el DSM-5. O sea, un paciente puede tener episodio esquizofrénico 2023 y así está, dice que sí se quedó. Y en este estudio, este es un estudio que yo les estoy colocando, y como les decía también, el 70% de los casos tienen una forma polimorfa, es decir, es secuencial, por eso es que no se puede ignorar, y solo el 30% es monomorfo, solo una sola forma para siempre, para toda su vida. Es que por eso les menciono que el primer episodio suele ser psicótico. Por esto es cuando hablamos de variante secuencial. En los pacientes que son polimorfos. O sea, van a tener diferentes tipos de episodios como aquí se están observando en la diapositiva. Para el DCM solamente existen estas formas, o esquizomaníaco o esquizodepresivo. Ahí quedó el asunto, ahí murió el asunto. Ese es el tema. Por eso yo sí les pongo esto, porque eso es lo que nos dicen los estudios, lo último de lo último. Y cuando yo les pongo aquí esquizodepresivo es porque eso es lo que nos habla el DSM-5. Lo vuelvo a reiterar para que no se confunda. ¿Ok? Para el DSM-5 no va a mencionarnos esto, porque para el DSM-5 solamente existe, solo nos ceñimos a estas dos formas, al esquizomaníaco o al esquizodepresivo. No puede haber alternancias de episodios maníacos, episodio depresivo. Episodio maníaco, episodio depresivo va a ser de un trastorno bipolar, o el episodio esquizofrénico va a ser una esquizofrenia y ya. Por eso, nunca voy a hacer preguntas que los vayan a confundir. En resumen es eso, lo que les estoy diciendo. Cuando tienen un trastorno esquizoafectivo, mayormente va a debutar con síntomas psicóticos. Si nosotros hacemos el seguimiento durante meses o años, podemos darnos la sorpresa de que no era exactamente lo que creíamos, sino que otra cosa, ¿no? Por eso, en psiquiatría, los diagnósticos no siempre van a ser estables. No todos, pero cuando hablamos de psicosis sí puede haber estas variantes, ¿no? Que pueden hacernos dudar de un diagnóstico inicial y pueden variar en el futuro porque se presentan otras formas. Esa es la respuesta, doctor. No sé si me entendió. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces nada, pues espero que se haya comprendido esto. Esto es lo más. ¿Me escuchan? Bueno, les decía que esto es un poco difícil de repente de entender, pero pues bueno, hay que leerlo, hay que entenderlo, ya les he explicado, leerlo y releerlo para poder comprenderlo de la mejor forma. Em, He querido hacer pues esta profundización para que puedan comprenderlo mejor y pues no haga y puedan hacer un mejor examen y distingan pues de las diferentes formas de psicosis, ¿ya? Bueno, nada, pues espero que les vaya bien, cuídense, disfruten Doctor, su una domingo. consulta. Doctor, ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? en el trastorno esquizoafectivo, respecto a ese tema, ¿las preguntas van a ser casos clínicos o de conceptos? Depende, depende, en realidad pueden ser las dos cosas.
No les puedo decir porque entenderán que es un examen con preguntas sorpresa, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, y ustedes ya han visto a lo largo de este ciclo que yo no les he hecho preguntas que estén fuera de lo que yo no les he enseñado, ¿no? Mis preguntas son claras y por eso me he dado el tiempo para poder explicarles mejor, lo mejor que se puede. Vuelvo a repetir que esto no es tan fácil, pero a mí me gusta explicar lo que hay y lo que es, ¿no? No solamente cositas. Entonces, si les hago las preguntas, van a ser cosas claras, cosas que se les he enseñado y cosas que ustedes van a poder distinguir. Y entonces, el caso clínico, si es que hay, no va a ser de otro mundo. Sí lo van a poder identificar. Ya les dije cuáles son las diferencias. Así que tranquilos. Bueno, nada más, ¿no? ¿Algo más que quieran mencionar?